Hola, hablemos sobre el síntoma. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión vamos a estar hablando de un tema que es sumamente relevante para la clínica psicoanalítica. Es decir, para la forma en la que nosotros entendemos el trabajo en el consultorio con los pacientes. Y es precisamente la noción de síntoma. Desde ya les aviso que para el trabajo que vamos a estar haciendo en este video, el texto de referencia va a ser la conferencia número 23 de Freud, Los caminos de la formación de síntoma, y como siempre se los dejamos acá abajo en PDF para que puedan leerlo. En términos generales, podríamos decir que desde la perspectiva freudiana del síntoma, los síntomas son actos perjudiciales o al menos inútiles para la vida. La persona se queja de que en realidad los lleva a cabo contra su voluntad y que le generan una gran cantidad de sufrimiento. La clave para entender la idea fundamental de Freud es que el mayor perjuicio del síntoma es el gasto anímico que le cuestan a la persona y la energía que se necesita para combatirlos. En este punto, Freud dice algo realmente muy interesante. La persona que padece de síntomas neuróticos sufre de un gran empobrecimiento de la energía anímica disponible. Entonces, como la cuestión que nos interesa es qué cantidad de energía destina la persona al síntoma, estar enfermo en un sentido psicoanalítico es esencialmente un concepto práctico. Porque en realidad, si lo analizamos de un punto de vista teórico, eliminando esta noción de las cantidades, podríamos decir que todos estamos enfermos. Porque los mecanismos de la formación de síntomas se presentan también en las personas que Freud llama normales. Ahora, la clave fundamental para pensar este problema es ¿de dónde surge un síntoma? Los síntomas neuróticos surgen de un conflicto. Hay dos fuerzas que originalmente están enemistadas y que terminan por coincidir en el síntoma. De alguna manera es como si se reconciliaran. Por eso en psicoanálisis suele decirse que el síntoma es una formación de compromiso. Un compromiso hecho por estas dos partes. Y eso explica de alguna manera por qué el síntoma es tan resistente. Porque está alimentado de los dos lados. Uno de esos dos lados, quizás el protagonista en este conflicto, es precisamente la libido insatisfecha. Libido que fue originalmente rechazada por la realidad y ahora tiene que buscar otro camino para poder lograr su satisfacción. Entonces, lo interesante de esta idea es que el síntoma se engendra así como un retoño del cumplimiento del deseo libidinoso inconsciente. Y lo interesante es que con un mecanismo muy similar al del sueño, el síntoma queda desfigurado de manera múltiple. Entonces podríamos decir que los síntomas crean un sustituto para la satisfacción frustrada. ¿Pero cómo lo hacen? Lo hacen por medio de la regresión de la libido a épocas anteriores. Y es precisamente en este punto que la vida infantil se vuelve importante para la propuesta de Freud. Lo que se presenta entonces es el retroceso a estadios anteriores del desarrollo en cierta elección de objeto o en la organización. Por eso podríamos decir clínicamente que el síntoma repite de algún modo esa modalidad de satisfacción temprana de la infancia. Por supuesto que esa satisfacción está desfigurada por la censura que nace del conflicto. Entonces, la modalidad de satisfacción que el síntoma aporta ya es en sí misma muy extraña. Y por supuesto que esta insatisfacción es irreconocible para la persona. La persona lo vive como un sufrimiento constante, como algo que le aqueja constantemente. Por eso no es del todo correcto decir que la persona gana algo con este síntoma, que algo de esto que pasa le conviene o de alguna manera le gusta. La idea de satisfacción propuesta por Freud es una satisfacción libidinal. Lo que se satisface es la descarga libidinal, pero la persona siempre lo vive como un malestar. Y como el mismo Freud lo va a afirmar, si hay algún tipo de ganancia, esa ganancia va a ser una ganancia secundaria al problema. Tenemos que recordar que en el síntoma, que es también una formación del inconsciente, los mecanismos que operan son los de condensación y desplazamiento. Como les había dicho, al igual que en el sueño. Por eso, freudianamente hablando, esta satisfacción es una especie de satisfacción a la manera de lo infantil. Seguramente ustedes recordarán que Freud incluso va a llegar a decir que el padecimiento neurótico se convierte en la vida sexual de los enfermos. Me parece que esto lo dice en dos sentidos. En un primer sentido, en que uno sustituye al otro. Es decir, como toda la energía está puesta en el desarrollo sintomático, la vida sexual y también otras áreas de la vida del enfermo se ven claramente inhibidas. Ya no queda energía libidinal para depositar en otras cosas que no sea el problema neurótico. Y por otro lado, en un segundo término, como esta se convierte en una forma de descarga libidinal, se termina pareciendo de alguna manera a cómo Freud piensa la sexualidad en el adulto, es decir, también como una forma de descarga. Es en ese sentido que el síntoma psicoanalítico, aun cuando comienza en un pequeño fragmento de la vida del paciente, a veces va avanzando y avanzando sobre distintas actividades de la vida, hasta que de alguna manera ese padecimiento se convierte en el eje central de la vida del neurótico. Es en ese momento cuando deciden buscar ayuda y comenzar un tratamiento psicoanalítico.
Los síntomas en sentido psicoanalítico son, entonces, ciertas figuraciones de la vida del paciente que realmente sucedieron, mezclada la mayoría de las veces con una gran cuota de fantasía. Esta cuestión vuelve muy compleja la idea etiológica del síntoma que, por ejemplo, Freud sostiene al principio, y que en términos generales es la manera más frecuente en la cual ha pasado la cultura popular. Es decir, en la vida infantil sucede algún tipo de evento traumático y ese trauma termina teniendo algún tipo de consecuencia en la vida adulta cuando se reprime. Retorna de lo reprimido y organiza un síntoma neurótico. Esa idea se complejiza muchísimo más cuando Freud empieza a pensar si es cierto que el origen etiológico de un síntoma neurótico tiene que ver con un evento traumático. Y la verdad es que no necesariamente. A veces tiene que ver únicamente con ciertas disposiciones de la libido y a veces tiene que ver incluso con la creación de ciertas fantasías. Es así como Freud llega a esta fórmula que es una especie de conclusión. La causación de la neurosis es el efecto de la sumatoria, por un lado, de la predisposición de la fijación libidinal, es decir, ciertas formas de satisfacción pulsional que fueron útiles en la infancia, más un cierto vivencial accidental traumático en la vida adulta. Ahora bien, la predisposición de la fijación libidinal, a su vez, está constituido de dos partes. Por un lado, lo que Freud llama la constitución sexual, es decir, un cierto vivenciar prehistórico que incluso tiene que ver con ciertas vivencias que hayan tenido otras generaciones de la familia, y el vivenciar específico de ese paciente durante su infancia. Mi sensación es que lo que Freud nos trata de decir es que la formación del síntoma es algo mucho más complejo. No depende directamente de que algo malo nos haya pasado y nos haya traumado para generar un síntoma. Es una cuestión bastante más compleja. Bueno, espero haber sido claro. Les dejo acá abajo el texto de referencia en PDF y espero que ustedes me contesten con algunas preguntas y comentarios. Y como siempre, yo los espero en un nuevo video de este canal. Que estén muy bien.